Vamos a continuar con el punto de fe que iniciamos la semana pasada, que leímos solamente la parte de la presentación del punto de fe número 2. Es el punto de fe que habla sobre Dios, hermanos. Estamos ubicados todavía estamos iniciando la segunda etapa del discipulado. Esta etapa consiste en conocer y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, lo importante aquí es que podamos profundizar un poco, hermanos, de acuerdo a lo que el fundamento doctrinal nos plantea sobre cuál es la voluntad de Dios, y para ello pues hay que conocer la Biblia, porque en la Biblia es donde vamos a descubrir y vamos a encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, tenemos que conocer la palabra, hermanos, y ponerla por obra, como dice la parábola del sembrador: escuchar, comprender, pero también ponerla por obra para que dé fruto y que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, hermanos. Entonces, estando en esta segunda etapa de conocer y aplicar la palabra de Dios, el fundamento doctrinal pues, nos presenta varios puntos de fe que ya mencionábamos la semana pasada, hermanos, que vamos a estar viendo en esta sección. Vamos a ver la Biblia, vamos a ver el punto de fe 2, que es Dios. Vamos a ver el punto de fe 10, que son los 10 mandamientos. Vamos a ver el punto de fe número 11, que es el sábado. El punto de fe 12, que habla de la ley de alimentación y la santidad. Y el punto de fe 13, que habla de las buenas obras, hermanos. Esto serían las partes que tienen que ver con lo práctico de la vida cristiana, y que nosotros vamos a meditar en ellos, porque en cada uno de estos puntos vamos a encontrar algo que nos va a aportar conocimiento, que nos va a aportar el saber lo que Dios quiere, y también nos va a decir qué hacer, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que debemos cumplir, entre otras cosas que obviamente también contienen los puntos de fe, pero hemos tomado estos puntos de referencia para poder hablar acerca del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, recordemos nada más rápidamente, hermanos, que la semana pasada vimos algo, hicimos un comentario sobre el punto de fe número 1, que es la Biblia, y ahí comentábamos, hermanos, que el fundamento doctrinal nos planteaba el ver la Biblia con una nueva visión. Es decir, que la Biblia, por ejemplo, no se confronta con la ciencia, que la Biblia se puede estudiar como un libro, que hay que estudiarla como un libro porque es una obra literaria y que requiere de un estudio de acuerdo a los modos que está escrita, de acuerdo a las formas, de acuerdo a los géneros literarios que contiene la Biblia. Por lo tanto, se requiere que la Biblia la estudiemos como un libro, hermanos. Eso no quiere decir que le quitemos el valor. Es decir, nuestra forma de leer la Biblia va a ser más actual y moderna sin perder la esencia de su mensaje, porque el punto de fe empieza diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Por lo tanto, nosotros no, al analizar la Biblia como si fuese un libro, no le estamos quitando el valor. Lo que estamos tratando de hacer es comprenderla, entenderla lo mejor posible para poder poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ya no vamos a ver tanto el punto de fe número 1, hermanos, que es el punto de fe de la Biblia. Vamos a entrar en el punto de fe número 2, que habla acerca de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Dios, hermanos? Esa es la cuestión que vamos a reflexionar en esta tarde. Todos tenemos una idea, hermanos, todos tenemos una idea o una referencia de quién es Dios. Tenemos pues algo que hemos aprendido, algo que hemos escuchado, y entonces nosotros tenemos ya más o menos una idea de quién es Dios o de qué es Dios, hermanos. Yo seguro que si nos preguntan, pudiéramos dar una respuesta a cada quien de forma personal y pudiésemos decir para nosotros qué es Dios, cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo experimentamos, hermanos, cuál es la forma en la que nosotros tenemos desarrollada nuestra idea de Dios. Hay hermanos que son muy conservadores, que son muy fuertes en su convicción de ciertas cosas, y entonces ellos tienen una idea de Dios un poquito firme, un poquito más fuerte.
Hay quien ve más la misericordia y puede ser que alguien tenga la idea de Dios más del lado del tema de la misericordia y de la gracia, hermanos, y que resalte más eso que lo otro. Hay hermanos que resaltan mucho la obediencia a Dios, hay hermanos que resaltan mucho la gracia de Dios, el amor de Dios, y no tanto la obediencia a su palabra. Entonces, cada quien tenemos ideas, hermanos, pero vamos a ver aquí en el punto de fe cómo se nos presenta a Dios de acuerdo a la Biblia, hermanos. Y esta es lo que vamos a reflexionar en esta noche rápidamente, aunque la semana pasada ya leímos una parte, ya estuvimos comentando algunas cosas sobre el punto de fe 2. Ahorita vamos a tratar de leerlo todo completo, hermanos, y esperemos que podamos ir avanzando rápidamente. Por ejemplo, lo primero que nos dice el punto de fe es que Dios es el creador de todas las cosas, hermanos. Lo primero que tenemos de referencia en la Biblia, en las primeras páginas de la Biblia, es en Génesis 1 y 2, nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. Después, hermanos, tenemos que es el único ser digno de adoración, que habita en las alturas, pero también es cercano a sus criaturas y que ama eternamente. Eso es lo que señala el punto de fe 2 sobre Dios. También se nos dice que se ha dado a conocer expresando su amor y gracia de manera general en la creación y de manera especial mediante su palabra escrita, y su más grande revelación ha sido a través de su Hijo, que es Jesucristo, y que nosotros hemos entendido y creemos firmemente que Jesús ha traído la máxima revelación de Dios. Entonces, Él se ha dado a conocer expresando su amor y gracia, hermanos. Recordemos que Jesucristo, que Dios no viene todavía a juzgar, viene a llamar con amor a los pecadores. Recordemos el contraste que hay entre Juan el Bautista y Jesús, hermanos. Cuando Juan el Bautista está predicando, Juan el Bautista está esperando que Jesús venga y termine y de una vez haga el juicio, hermanos. Y les dice a los fariseos que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol para ser cortada. La hacha ya está preparada, está lista, nada más de que se empuje para que corte. Y entonces Juan tiene la idea de que el juicio ya viene, hermanos, de que el juicio ya está a la puerta. Pero cuando aparece Jesús, en lugar de predicar del juicio que está a la puerta del que habla Juan, Jesús habla del amor, habla del perdón, se acerca a los pecadores y empieza a hacer una obra de restauración del ser humano. Y entonces Juan se desconcierta, hermanos, incluso le manda a preguntar que si él es realmente el que ha de venir, porque Juan esperaba que Jesús viniera a juzgar. Y Jesús no juzga, hermanos, Jesús viene a llamar al perdón, al arrepentimiento. Y entonces es lo que nos dice aquí el punto de fe, hermanos, que Él se ha dado a conocer expresando su amor y gracia. Eso es lo que ha hecho Dios de manera general en la creación, porque cuando hace la creación nos pone todas las condiciones para que exista la vida, y ese ya es un acto de gracia y de amor, pero también se da de conocer de forma especial mediante su palabra escrita y después a través de Jesucristo. Eso es lo que nos está marcando el punto de fe 2, y finalmente dice que la importancia de revelarse está en darnos a conocer su voluntad, hermanos. Es decir, no nos revela cosas o misterios, no nos revela cosas diferentes o que tengan que ver con la ciencia o con el universo. Más bien la revelación de Dios tiene que ver y busca darnos a conocer su voluntad, porque esa es la manera en la que se establece una relación de Dios con nosotros. Entonces, esto es lo que señala el punto de fe, hermanos, a nivel general, y lo que es lo que se va a desarrollar en todo este punto de fe. Yo espero que podamos avanzar rápido, hermanos. La idea es que tengamos ahorita una lectura, se le llama una lectura comentada, hermanos, que vayamos leyendo y también vayamos comentando lo que describe en cada apartado. Es un poquito extenso, hermanos, pero yo les pido que tengamos un poquito de paciencia, pero sobre todo que seamos muy reflexivos al estar leyendo para que vayamos captando todo lo que nos describe el punto de fe. Y vamos a empezar con este primer tema, hermanos, que es el de Dios es el creador de todas las cosas. Quisiera pedirles, hermanos, que si alguien nos puede ayudar para ir leyendo cada párrafo, hermanos. ¿Alguien puede leer este parrafito si lo alcanza a ver, por favor? Dice, el mundo es el resultado de una decisión soberana de Dios. Su creación fue sin competencia frente a un principio o poder malo. Amén. Muchas gracias, hermano Alfredo. Lo que nos dice en este punto rápidamente es, hermanos, que Dios no lucha contra el caos.
Dios no lucha contra el desorden, Dios no lucha contra un animal o contra una fuerza que es el caos. En las mitologías antiguas se presentaba que la creación había sido resultado de la lucha de dos dioses, de varios dioses, y que en esa lucha un dios había derrotado al otro, y de los residuos que quedó de ese dios vencido había salido la creación, hermanos. Eso era lo que se enseñaba en la mitología antigua. Lo que nos dice es que Dios está por encima del caos y que Él no entra en lucha con el caos, hermanos. No entra en lucha con Él para la creación, sino que Dios va creando soberanamente por medio de su poder y no tiene ninguna competencia, no tiene ningún rival para la creación. Dice que en su libertad y amor estableció el orden sobre el caos y la nada, hermanos. Es decir, Él decidió actuar, no no hace la creación por capricho, no hace la creación por una competencia o para someter a los hombres, como decían las mitologías antiguas, sino que Dios crea por amor y lo hace libremente, hermanos, y establece el orden sobre el caos y la nada. Por lo tanto, dice que el mundo no es de su misma naturaleza, pero es su obra buena en la cual se regocija. Es decir, que Dios, el mundo no está hecho de lo que es Dios, pero sí es su obra, es una obra que él ha hecho buena en la cual se regocija cuando termina, hermanos. Entonces dice que el creador está comprometido con su mundo. Lo creó, lo sustenta y lo hará nuevo en el futuro. Ven hasta dónde llega, hermanos, el tema de la creación. Pasa por todo el tiempo que estamos viviendo nosotros en el presente y que al final Dios va a restaurar todas las cosas y Apocalipsis nos habla de una nueva creación que se renueva, hermanos, y que baja del cielo la nueva Jerusalén. Es una nueva creación que Dios va a volver a restaurar y que va a volver a establecer ya renovada por su poder, ya sin pecado y sin tener la condición de que esté averiada por lo que el hombre ha hecho. Entonces, esto es el concepto que tenemos de Dios, hermanos, en cuanto a que Él es el creador. No solamente creó, sino que lo hizo soberanamente, lo hizo por amor, fue libre en su decisión, establece el orden sobre el caos. Él no es de la misma naturaleza que las cosas, no es material, pero Él crea esta obra buena y Él se regocija cuando termina su creación. Y lo que manifiesta la Biblia es que Dios está siempre comprometido con su mundo y que lo creó primero, pero luego lo sigue sustentando y lo hará nuevo en el futuro. Entonces, esto es lo que se nos presenta en este primer punto, hermanos, sobre el tema de la creación de Dios como creador. Es muy importante esto, hermanos, porque esto tiene como trasfondo, como les comento, la mitología antigua que explicaba el origen de todas las cosas mediante ciertos mitos. Y entonces el escritor de Génesis, hermanos, está dando una respuesta a esa mitología y está planteando otra forma de entender la creación desde la revelación de Dios. Por lo tanto, esta palabra de Dios es una palabra que viene a dar a conocer cuál es el verdadero origen de todas las cosas. Teniendo esto, entonces, hermanos, viene el siguiente apartado que dice que Dios es el único digno de ser, es el único ser digno de adoración. Y por lo tanto, Él es santo, hermanos. ¿Alguien que nos ayude a leer estos dos parrafitos, hermanos, por favor? Si los alcanzan a ver, hermanos, por ahí. Dios es santo en sentido perfecto porque Él es el creador y no un ser creado que tenga principio y fin. Esta parte de toda la creación y todas las criaturas, esta separación también se muestra en las acciones que realiza, pues en todo lo que hace no hay inmundicia y resulta de manera especial su trato comprensivo a los arrepentidos. Amén. Muchas gracias, hermano Waldo. Entonces, hermanos, Dios es el único ser digno de adoración. Eso es otra verdad fundamental que nos enseña la Biblia sobre Dios. Y se describe como un Dios santo, hermanos. Esta santidad es una santidad en esta manera
perfecta, es decir, Él es todo lo contrario al ser humano, todo lo contrario, todo lo opuesto, Él es perfecto. Y no es un ser creado, hermanos, Él creó todas las cosas, no tiene principio ni fin, y esa eternidad también le da, hermanos, el carácter de santidad. Por lo tanto, no es algo material, inmundo, no es algo, una cosa que se pueda tocar o que esté dentro de los términos de las cosas materiales. Y entonces, Él está aparte de todo, hermanos. ¿Qué quiere decir que está aparte de toda la creación? Quiere decir que no es la naturaleza. Algunas filosofías identifican a la divinidad, hermanos, como parte de la naturaleza y tienen la idea de que la divinidad está revuelta entre la creación. Es decir, que Dios está en los árboles, que Dios está en las aves, que Dios está en el cielo, que Dios está en las nubes. Ese tipo de pensamiento no es bíblico, hermanos. Dios no está revuelto entre la naturaleza, está separado. Y esa separación también se muestra en sus acciones, hermanos, en las cuales Él actúa siempre con justicia, actúa siempre con base en su santidad y por lo tanto esto se observa también en su trato comprensivo con los arrepentidos. Es decir, la santidad de Dios también tiene que ver con algo de restauración, hermanos. Restauración de aquel que realmente se arrepiente y que busca acercarse a Dios de todo corazón. Entonces, Él es el único digno de adoración, hermanos. Primero porque es santo. Él es el único ser santo, hermanos. No hay nadie más santo que Dios. Dios es el único que tiene santidad y que se refleja en su condición de ser diferente y de estar apartado de su misma creación. En otra parte también dice esto, hermanos. ¿Alguien más que nos ayude a leer esta parte, hermanos, por favor, dentro del mismo tema de la santidad de Dios? Sí, hermano. Adelante, hermano. Debido a su santidad, solo es digno de ser adorado, pues adorar significa el reconocimiento de que la vida solo procede de Él, la convicción de estar en sus manos y la rendición total a su señorío. Esta es la verdad más importante sobre el ser de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros como seres humanos, hermanos, necesitamos reconocerlo y darnos cuenta de que la vida solo procede de Él. Él es el que nos da la vida y por lo tanto es digno de que nosotros le adoremos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor. Y entonces tener también la convicción de que estamos en sus manos y rendirnos completamente a su señorío. Eso es la adoración, hermanos. Adorar a Dios quiere decir que nosotros realmente y sinceramente reconozcamos que la vida nos la da Él, que Él dirige todas las cosas y que Él gobierna, hermanos, gobierna sobre todo autoridad. Entonces, esto que estamos viendo aquí, hermanos, es importante identificarlo porque en el primer punto que vimos es, Dios es santo porque no es parte de la naturaleza humana ni naturaleza de la creación, está por encima de todo ello, Él es creador, pero también Él es el que da la vida, Él es el que sostiene todo lo que existe, y entonces Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser reconocido y de ser el único venerado, hermanos. Israel tuvo mucho conflicto, hermanos, en esta parte porque Israel estaba muy emparentado, hermanos, y estaba muy relacionado con los pueblos paganos y a Israel le costaba mucho mantener la sola adoración a Dios, aunque en la Biblia se habla de que Dios es santo y se habla de que en el Antiguo Testamento Dios condena de una forma muy fuerte la idolatría. De hecho, uno de los pecados que para los judíos no tiene perdón, hermanos, es el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría y la violación son dos faltas que en el judaísmo no tienen perdón. Pero en el tema de la idolatría, Israel tuvo mucho conflicto, hermanos, porque normalmente se relacionaban, por ejemplo, el que hubiera fruto en la cosecha, se decía que había sido un Dios el que había dado el fruto, y entonces se le rendían ciertos cultos, y los cananeos practicaban esos cultos de fertilidad, y los israelitas cuando llegaron a Canaán, también empezaron a tener ese tipo de prácticas, hermanos. Y entonces, siempre fue un tema muy complicado del tema de la adoración a un solo Dios,
aunque en el papel Israel sabía que solo existe un Dios y sabía que solamente Dios se había revelado a Moisés y que él era el único Dios verdadero, en la práctica no lo reflejaban, hermanos. Y en la práctica sí se ha descubierto a través de la arqueología, en excavaciones que se han hecho en Israel, se ha descubierto cómo en casas israelitas había figuritas de los dioses paganos, hermanos. Quiere decir que entonces estaba muy mezclado ese tipo de culto y esa práctica en Israel también se llevaba a cabo. Entonces, aquí en la Biblia nos enseña que solamente Dios es el único digno de adoración, hermanos. Yo creo que en este tiempo ya esto no es algo tan complicado de entenderlo en cuanto a que no hay más dioses, sabemos que solamente hay un Dios, pero el punto aquí es, hermanos, que en Israel sí se presentó esta cuestión y la Biblia lo condena la idolatría, condena la adoración de otros dioses y nos enseña que el único ser digno de adoración es nuestro Dios porque Él es santo. En cuanto tengan algún comentario, hermanos, o alguna pregunta, pueden interrumpir, hermanos, con alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario, ya sea para enriquecer lo que estamos hablando o para hacer alguna pregunta sobre algún punto, hermanos. Dice entonces el siguiente punto, en el mismo tenor, hermanos, hablando también de la santidad de Dios, que incluye ciertas características que ningún otro ser tiene. ¿Alguien que nos ayude a leer, hermanos, esta parte, por favor? Dice, también la santidad de Dios incluye características que ningún otro ser tiene o puede tener. Dios es único, el Todopoderoso para hacer su voluntad sin cometer ningún tipo de injusticia. Es sabio sin comparación y de una manera incomprensible para nosotros. Él está presente en todos lados y en cada uno de todo su ser. Es celoso, es decir, exige al hombre una conducta digna de la atención que él le concede. Muy bien, muchas gracias, hermano Juanito. Entonces, también incluye estas características, hermanos, o estos atributos de Dios que ya los hemos conocido, los hemos leído tal vez en algún momento. Dios es único, hermanos. Él es el único, Él es el uno. No está dividido, no son dos o tres, es un solo Dios. También es todopoderoso para hacer su voluntad, como ya lo leyó nuestro hermano Juanito, sin cometer ningún tipo de injusticia, hermanos. Dios no es injusto. Por lo tanto, Él es todopoderoso y hace su voluntad de manera correcta. También es sabio sin comparación. No hay más sabiduría que la que Dios tiene y que la que Dios manifiesta en sus obras, hermanos. Pero también dice que es omnipresente, que está presente en todo lugar, que de alguna manera nosotros no lo entendemos, hermanos, pero Él está presente en todos lados y en cada uno con todo su ser. Es decir, no es que Dios se divida en partes, sino que su omnipresencia es completa en todo lugar. Todo está ante sus ojos, todo está delante de Él. Por lo tanto, Él es omnipresente. Y también es celoso. El celo de Dios, hermanos, está ligado con su santidad. Es decir, Dios no es celoso porque sea caprichoso, hermanos. Dios es celoso porque es santo. Y él tiene que cuidar su santidad, tiene que cuidar esa dignidad de ser santo, hermanos. Por lo tanto, no puede permitir, por ejemplo, que haya otros dioses que le estén compitiendo. No puede permitir que otros dioses se le quieran igualar o se le quieran poner a la misma altura que él, hermanos. Pero no es por un capricho ni es por un celo así mundano, ¿verdad? Como que nosotros podemos tener un celo a veces inconsciente o equivocado hacia las cosas, o hacia las personas. No es ese tipo de celo, hermanos. Es más bien un celo que tiene que ver con su santidad, que le implica proteger esa santidad y no permitir que se vulnere, hermanos. Por eso, cuando se iba a revelar en el Sinaí, ustedes recordarán, le dice a Moisés que no se acerquen tanto al monte porque va a descender su presencia y el hombre que se quiera acercar va a morir.
porque no puede ser vulnerada la santidad de Dios, hermano. Por eso es celoso, por eso exige que el hombre tenga cierta conducta, tenga cierto comportamiento, y entonces él se acerca, hermanos, para revelarse, pero también exige que el hombre sea digno de esa revelación y se comporte de la manera en la que Dios se está también acercando. Entonces, esto también es importante tenerlo presente, hermanos, porque también la Biblia nos habla de que Dios es el único ser digno de adoración y que tiene estas características o esos atributos que los conocemos, hermanos, aquí se presentan de manera descriptiva, pero en teología hay términos que se utilizan, por ejemplo, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Todos esos términos son términos que describen estos atributos de Dios. Entonces, esto es lo que estamos viendo, hermanos, sobre el punto de fe número 2. Dios primero nos dice en la Biblia que es santo, primero es creador, después es santo, y ahora nos dice que también Dios está en lo alto, hermanos. Dice que Él es espíritu. ¿Alguien que nos ayude a leer esta parte, hermanos, por favor? Cuando Jesús en el Evangelio de Juan afirma que Dios es espíritu, nos revela que Dios habita en una dimensión inalcanzable para los seres humanos. También que sus valores y conductas son de lo alto, en contraste con la habitación, valores y conducta de los seres humanos que pertenecen a la dimensión de abajo, es decir, terrenal. Muy bien. Entonces, aquí hay una definición por parte de Jesucristo, hermanos. Él nos dice que Dios es espíritu. Y entonces esto que está en lo alto, no es tanto que se refiera a la altura literal, hermanos, sino que más bien se refiere a otra dimensión, una dimensión inalcanzable para nosotros. Es decir, que no es el ámbito del tiempo y del espacio donde nosotros nos envolvemos, sino que es el ámbito espiritual. El ámbito espiritual no es que sea el cielo o la tierra, sino que es otro ámbito, hermanos. Entonces, en ese lugar dice que Dios es espíritu y que Él está presente en esa realidad, en esa dimensión. Y también que eso también se refleja en sus valores y conducta, hermano. Que Dios nos enseña formas de vida o conductas o principios espirituales o valores también diferentes a los que nosotros hemos podido desarrollar como humanidad. Y esos principios de vida, hermanos, son divinos, no son humanos. Muchas cosas que habla Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, hermanos, que lo estuvimos estudiando, allí hablaba Jesús de cosas como, por ejemplo, amar al enemigo, hermanos. Amar al enemigo es una virtud divina. ¿Quién puede amar al enemigo, hermanos? ¿Qué ser humano tendrá esa capacidad o tendrá esa fuerza o esa convicción de poder amar al enemigo? Eso no se puede, ese tipo de valores o de principios espirituales no se pueden definir como humanos, son divinos, hermanos. Entonces, esos valores nos los enseña y pertenecen al ámbito divino, pero Dios los quiere que también los reflejemos en la vida terrenal. Aunque no son humanos, no son del ámbito humano, sin embargo, son conductas que se esperan de aquellos que quieren agradar a Dios. Por lo tanto, tienen que escuchar la voz de Dios, que está en un ámbito espiritual y que desde ahí se nos dan mandamientos, se nos dan normas de conducta para que podamos comportarnos y tener una forma de vida en ese sentido diferente. Entonces, también se define así, hermanos, Dios está en lo alto, es espíritu, está por encima, está en otra dimensión, desde otro ámbito diferente, y por lo tanto no está presente físicamente en la realidad humana, sino que más bien su presencia es espiritual, y por lo tanto sus valores son de otra dimensión, son del ámbito espiritual específicamente. Después dice, hermanos, también que tras esta afirmación de que Dios es espíritu, dice aquí el punto de fe, nos revela que Él no tiene las limitantes que tiene nuestro ser, en especial las de nuestros cuerpos.
La mente humana no está en posibilidades de comprender y mucho menos de describir su ser personal. Dios no es una idea o abstracción, no es energía pura, ni ningún otro sentido material o inmaterial, pero se puede deducir que es espiritual en un sentido semejante al que Pablo plantea en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 44, hermanos, donde el apóstol Pablo habla del tema de la resurrección y trata de explicar el tema de la resurrección con palabras humanas, pero eso es algo muy complicado, hermanos. Pero Pablo se atreve casi a tratar de describirlo. Y dice aquí el texto de primera carta a los Corintios 15, 44, dice lo siguiente: se sembrará cuerpo animal, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Entonces, Pablo ahí trata de describir esto, hermanos, aunque es muy complicado poder describirlo de forma convincente y racional, porque es algo espiritual, pero lo que nos quiere decir aquí es que nosotros tenemos limitantes incluso para poder entender, hermanos, lo divino. Batallamos y no podemos comprenderlo al 100%. Junto a esta realidad de que Dios es espíritu, está la realidad de que Dios es luz. Esto significa que en su ser y en su manera de actuar no hay maldad alguna, hermanos. Y que desde el principio de la creación ha estado por encima de ella. Entonces, Dios no es, hermanos, una idea, como dice aquí muy bien el punto, no es una idea, no es una abstracción, no es tampoco energía. Hay algunos místicos que definen a Dios como energía, hermanos. No lo pueden definir de otra manera y entonces lo definen como una energía que es la que sostiene el universo, como algo material, como una chispa que está encendida. Pero es una forma filosófica de tratar de definir a Dios, hermanos, pero no es eso tampoco. Entonces, lo que entendemos es que Dios es espíritu y quiere decir que está fuera de este ámbito y que no tiene nuestras limitantes. Nosotros tenemos vida limitada, hermanos, nacimos y vamos a morir. Nuestros cuerpos se enferman, son débiles, son frágiles y la mente humana no tiene la capacidad de comprender todo lo que es Dios. Por lo tanto, solamente podemos tener así ciertas ideas, hermanos. Porque si ustedes se fijan, cuando los profetas, por ejemplo, tienen revelaciones o Apocalipsis escribe las revelaciones que Dios le da a Juan, son imágenes, son figuras, hermanos, son símbolos, porque no se puede comprender de otra manera con la mente humana lo divino. Tiene que representárselo a través de figuras, a través de ciertas, de lenguaje metafórico para poder expresar lo que quiere decir, pero no lo puede decir tal cual. Así el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, cuando trata de hablar de la resurrección, cómo va a ser, empieza a explicar y empieza a decir, pero al final no dice nada, hermanos, al final no puede explicar porque es muy difícil esa explicación que se quiere dar de forma racional de algo que es espiritual. Por lo tanto, Dios, hermanos, Dios está por encima de todo, Él es espíritu y nosotros lo entendemos de esa manera. Quiere decir que Él actúa de una forma pura, hermanos, no hay maldad en Él y también está por encima de la creación desde el principio. Por lo tanto, Dios no es, hermanos, una materia, no es una energía, no es algo en ese sentido. Pero también nos dice el punto de fe, hermanos, que Dios está cercano a sus criaturas. ¿Alguien nos ayuda a leer este párrafo, hermanos, por favor? Sí, hermano, se lo voy a ayudar. Dice, Adelante. Dios está en una dimensión inaccesible, pero al mismo tiempo está muy cercano a sus criaturas, dándoles la posibilidad de adorarlo y de ser el centro de su vida, pero sin ser controlado por medio de un lugar o de un rito. La Biblia describe a Dios caminando junto a su pueblo, prometiendo acompañar a los que envía en la misión e interesado permanentemente en los suyos. Muchas gracias, hermano José Cruz. Entonces, Dios está cercano, hermanos. Está en una dimensión inaccesible. Si ustedes se fijan, aquí se trata de explicar, el fundamento doctrinal trata de explicar cómo, hermanos, una dimensión inaccesible.
Son palabras que se tratan de escribir, pero que no se escribe realmente todo, hermanos. Sí, pero al mismo tiempo está muy cercano a sus criaturas. Está en otra dimensión, pero al mismo tiempo está cercano, dándole la posibilidad de adorarlo. Entonces, ustedes se fijan, este lenguaje es complejo, hermanos, porque por un lado se dice una cosa en la Biblia y por otro lado se dice otra. Sí está cercano, pero tampoco está totalmente presente en su totalidad. Entonces, aquí se batalla para poder explicar esto, pero la Biblia nos dice estas dos cosas, que es inaccesible, pero también está cercano, y que da la posibilidad de adorarlo, hermanos, de ser el centro de su vida, pero sin ser controlado, hermanos, que es lo que pretendían los israelitas o de cierta forma la mentalidad que había en Israel en un cierto sector donde se pensaba que Dios actuaba de cierta forma como si fuese un robot, hermanos, como cuando alguien le pone una monedita ahí a la maquinita y empieza a funcionar. Así se tenía el concepto de Dios, hermanos, como alguien a quien se le lleva un sacrificio, a quien se le lleva una ofrenda y ya se olvida de los pecados. Y entonces no pasa nada, todo está bien. Y si tú te equivocas, pues haz lo mismo y Dios te perdona en automático. Entonces esa idea de un Dios controlado, hermanos, en la Biblia a veces se refleja como que Israel lo quiere tratar así, pero Dios en ningún momento permite eso, hermanos. Entonces no puede ser controlado por medio de un lugar o de un rito. Es cierto que Dios decía, que se decía en Israel que Dios estaba en el templo, que Dios descendía sobre el templo. Pero llegó un punto en el que Dios se salió del templo, dice el profeta Isaías, que Dios se salió del templo y ya no está en el templo, porque el templo se convirtió también en un centro de adoración también de otros dioses. Y entonces lo que hizo Dios fue salirse y dice, yo no estoy en un solo lugar, sino que Dios está por encima del templo y está por encima de toda la creación y no puede ser controlado, hermanos, ni tampoco con un ritual. Pero al mismo tiempo dice que la Biblia describe que Dios va caminando junto a su pueblo. Sí, está ahí, está presente, pero no está presente controlado, ni está presente limitado, hermanos. Él está presente caminando junto a su pueblo, los promete acompañarles, pero también en ese sentido sí tiene un interés en mantenerse cerca de su pueblo, en mantenerse cerca de los que creen en él y confían en él, pero al mismo tiempo no controlado, no manipulado. Y entonces Dios sigue siendo libre, Dios sigue teniendo la soberanía sobre todas las cosas. Y por esa razón es que hay que saber entender la cercanía de Dios, hermanos, para que no caigamos en el error de pensar que porque Dios está cercano y nos perdona todos nuestros pecados, quiere decir entonces que podemos tener en poco esa presencia. Recordemos que Él es santo, hermanos. Y entonces esa cercanía a nosotros nos impone una exigencia de cierta conducta y de cierto respeto a nuestro Dios. Entonces Él está presente, hermanos, y está cercano. No, nosotros no lo consideramos como alguien lejano, sino como alguien que está cerca. También nos dice, hermanos, el punto de fe que Dios es amor, que ama antes de que lo amen. ¿Alguien nos ayuda con este parrafito, hermanos, por favor? Sí, hermano. Dice, Dios ama a los seres humanos desde antes de que estos lo conozcan. Toma la iniciativa para salvarlos y se compromete a hacerlos sus hijos, brindándoles un trato cálido y fiel, dirigiéndose a sus corazones, porque es ahí, según el texto bíblico, donde está la capacidad para decidir. Es ahí en el corazón donde se elige a quién y cómo amar. Muy bien, hermano, muchas gracias, hermano Alfredo. Entonces, Dios ama a los seres humanos, hermanos, antes de que estos lo conozcan. Él toma la iniciativa. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, hermanos, sin que Dios tuviera garantizado que lo íbamos a aceptar, que toda la humanidad lo iba a aceptar. Seguía estando en libertad el ser humano de aceptarlo o no. Muchas personas lo han rechazado, otras sí han creído en él, pero Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a morir por todos los pecadores. Y entonces Él ama antes de que el ser humano pueda amarlo a Él. Ese amor es tan grande, hermanos, es un amor tan grande que sobrepasa cualquier idea que nosotros podamos tener sobre el tema del amor. Dice que se compromete con sus hijos, hacernos sus hijos a los seres humanos, salvarnos, hacernos sus hijos.
brindándoles un trato cálido y fiel. Eso quiere decir que Dios, hermanos, se dirige a nuestro corazón porque sabe muy bien que ahí está el centro, hermanos, de las decisiones. Ahí está el centro de las decisiones. Quien decide amar a Dios, Dios quiere que el hombre decida amarlo por su propia libertad. No le impone el amor, hermanos. No le impone que el ser humano lo ame siempre, sino que Él espera la respuesta del hombre para que el hombre pueda decidir desde su corazón el seguirlo, el estar en su seno, el obedecer su palabra. Entonces, la definición más firme, hermanos, que tenemos de Dios en el fundamento doctrinal es esta, que Dios es amor y que ama más y que ama antes de que nosotros o cualquier ser humano lo podamos amar. Entonces, esto es algo también importantísimo, hermanos, porque esto nos está dando la idea de qué tipo de Dios tenemos nosotros. No es un Dios que nos llame a la guerra, no es un Dios que nos llame a pelear, no es un Dios que nos llame a destruir la vida de otros. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos llama a amar, que nos enseña el amor, que nos ama antes de que lo amemos y nos da la salvación y se acerca a nosotros y quiere tener intimidad con nosotros, quiere que estemos unidos a Él desde nuestro corazón, que lo elijamos a Él, pero que lo elijamos por amor y que verdaderamente podamos amarlo como Él nos ama. También viene otra parte importante, hermanos. ¿Alguien más nos ayuda con este párrafo, por favor? El amor de Dios es más que un sentimiento, es un apego fundamentado en una decisión que se mantiene en todo tiempo, aun cuando los sentimientos y las circunstancias de sus criaturas cambian. Un amor que perdura incluso cuando los creyentes mueren, pues Él afirma que sigue siendo su Dios y que habrá de resucitarlos para que disfruten eternamente su presencia. Bien. Hasta ese punto llega el amor de Dios, hermanos. Que cuando nosotros leemos la palabra amor, podemos pensar en el amor que los seres humanos profesamos, pero no es ese mismo amor, hermanos, no es un sentimiento que Dios tenga por nosotros. Es más bien que Él decide, hermanos, salvarnos. Él decide salvarnos, Él decide acercarse a nosotros, y Él decide caminar con nosotros, hermanos. Entonces, esa decisión se mantiene todo el tiempo. Dice que aun y cuando las circunstancias puedan cambiar. A veces nosotros el amor lo tenemos identificado como algo condicionado, hermanos. Y a veces nosotros amamos estableciendo condiciones. Amamos al que nos ama. Al que no nos ama, pues no lo amamos. Y Dios nos enseña entonces que esto, hermanos, es algo que va más allá, su amor es tan grande que va más allá de esa idea humana sobre el amor. No es un amor condicionado, sino es un amor que se da antes y que se da de una manera total y completa. Dice que cuando cambian las circunstancias y los sentimientos, no importa, ese amor perdura y va más allá de lo que incluso la misma vida, hermanos. Nos ama incluso más allá de la propia vida. Y entonces Él nos quiere dar vida eterna, nos quiere resucitar, quiere que nuestra vida siga adelante y su amor llega hasta ese punto, hermanos, de querer darnos vida eterna a través de Jesucristo. Esto es lo que yo considero, hermanos, más valioso y más importante en las definiciones que estamos viendo sobre Dios. Porque tener este concepto de Dios, hermanos, nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de vida. Este concepto de Dios nos ayuda a poder tener una relación correcta con Dios, hermanos, y a comprender de manera adecuada cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios hace las cosas, cómo es que Dios actúa. Es algo interesante para nosotros, hermanos, saberlo, porque de aquí depende también nuestro estilo de vida. Para relacionarse con nosotros, hermanos, establece Dios el tema de la gracia. ¿Alguien nos ayuda con este párrafo, hermanos? Un poquito largo para ver este punto.
Sí. Dice, desde los antepasados en la fe, pasado por la... Ay, no veo bien. Permítanme, es que no me... Pasado por su intervención en la vida de cada creyente y abarcando lo que hará por todos sus hijos. Uno, Dios obra a favor de los seres humanos sin que lo merezcan. Dos, cuando lo necesitan cuando lo necesitan y a través de su hijo. Tres, la gracia establece con el creyente una relación de confianza y gratitud que demanda nuestro mayor esfuerzo para vivir a la altura del favor recibido. 4. Eliminando con toda jactancia personal que resulta de la búsqueda de méritos. 5. Por la grandeza de Dios se manifiesta especialmente en su manera de tratar a los que le dan la espalda. 6. Bueno, dice, ya vienen los textos. Sí, gracias, Marcia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Lo que está diciendo es que todo el tiempo, hermanos, en el que Dios se ha revelado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en Jesucristo y después en el tiempo de la iglesia, todo ese tiempo, hermanos, es un tiempo en el que se ha manifestado la gracia de Dios. La gracia no solamente empieza del Nuevo Testamento, hermanos, ya desde el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio decía que Dios había elegido a Israel no porque fuera un gran pueblo, hermanos, los eligió porque Él los amó y los eligió aunque eran el pueblo más pequeño e insignificante. Quiere decir que desde el principio ha estado presente la gracia, hermanos. La gracia ha estado presente porque quiere Dios restaurar al ser humano siempre, en todos los tiempos. Y entonces esa acción de Dios es una acción que se realiza sin que lo merezcan. Lo ha hecho y lo ha hecho cuando lo necesitan y a través de su Hijo, hermanos. Es decir, que esta gracia de Dios es algo que se manifiesta inmerecidamente en favor del ser humano, hermanos, y que lo que establece, dice, es una relación de confianza y gratitud, que lo que demanda es que si Dios me perdona mis pecados y que si Dios me ama y si Dios se acerca a mí y establece conmigo una relación, entonces mi reacción o mi respuesta debe ser un esfuerzo para vivir en la altura de ese favor recibido. Que no haya jactancia, hermanos. Es decir, no pensar yo que Dios me ha elegido porque soy bueno, porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, o porque tengo grandes virtudes, o porque tengo grandes cosas y que por eso Dios me ha llamado. No se trata de eso, hermanos. No es por eso. Eso es jactancia. Lo que estamos viendo aquí es que Dios se acerca por gracia, pasando por alto nuestros pecados, como dice el Salmo 51, y de forma misericordiosa, Dios nos da la restauración de nuestras vidas, nos permite acercarnos a Él y nos permite, hermanos, también obedecerle. El obedecer a Dios es una gracia, hermanos. Es gracia el que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, no es mérito. No es algo que nosotros estemos descubriendo por nuestra sabiduría y que entonces nos podamos jactar de ese descubrimiento. Al contrario, hermanos, lo que resulta es una vida de obediencia al Señor, pero correspondiendo a la gracia que Él nos ha manifestado y en ninguna manera sentir orgullo o sentirse privilegiado por eso. Más bien es reconocimiento y gratitud. Y entonces, esta gracia de Dios se manifiesta, hermanos, dice aquí especialmente como trata Dios a los que le dan la espalda, es decir, a los que están de alguna manera en contra de Dios, hermanos. Los perdona, los restaura. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia y mataba a cristianos, estaba a favor de matar a cristianos. Pues a él lo toma por gracia y lo convierte en el apóstol de los gentiles. ¿Qué es eso, hermanos? Pues nada, no es otra cosa más que la gracia de Dios que se está manifestando a través de esas acciones que Dios hace a favor, incluso de sus mismos enemigos, hermanos. Por lo tanto, esto es algo importante que hay que tener en cuenta, hermanos. La gracia es lo que nos permite acercarnos a Dios y poder participar de su obra en su iglesia, sirviéndole y haciendo su voluntad
tenemos que pensar siempre que es por la gracia de Dios, no es por méritos ni por nuestras virtudes, sino porque Él nos ha llamado para que le podamos servir con alegría. Y entonces, hermanos, tenemos que también Dios se ha revelado a través de la creación, hermanos. La creación muestra al Creador. ¿Alguien más que nos ayude con este párrafo, hermanos, por favor? A ver si lo alcanzan a ver. Dios se Yo, hermano. manifiesta, ay, perdón. Dios se manifiesta a los seres humanos en la creación, aunque por medio de los sentidos se puede apreciar la grandeza de la creación. Solo por la mirada de fe se puede reconocer la grandeza del Creador, pues su existencia es una realidad inalcanzable por los medios y recursos Terrenos. terrenos. Sí, solo la fe es el recurso que tiene el creyente para reconocer que el mundo, el lugar que hace posible la vida, fue hecho por Dios y es de Dios. Su amor y justicia se muestran en la manera que la creación permite la vida para todos, buenos y malos. Buenos y malos, como dice Mateo. Gracias, hermana Alicia. Lo que tenemos aquí, hermanos, es una descripción de cómo la creación puede reflejar al Creador, hermanos. Si hay una revelación dada en la creación, Dios se da a conocer a través de su creación, pero es importante aquí, hermanos, el tema de la fe, porque el tema de la fe puede reconocer esa grandeza del Creador. Hay quien se puede sentir maravillado con la naturaleza, hermanos. Se puede sentir impactado con un paisaje muy bonito, con un lugar que le impacte, pero no necesariamente quiere decir que esa persona esté pensando en un creador. Sin embargo, los cristianos vemos la creación y la creación nos apunta al creador. La creación nos señala hacia el creador. Y entonces nosotros comprendemos que ahí está presente la mano de Dios. Cuando vemos un paisaje muy bonito, nosotros decimos, Dios lo ha hecho. Dios lo ha creado. Y a través de esa creación podemos conectar con Dios. Y entonces, ese reconocimiento de la grandeza del Creador, hermanos, es algo importante porque esto lo podemos nosotros reflexionar con nuestros sentidos, lo podemos ver y palpar con nuestras manos, pero lo que va a permitir este reconocimiento realmente solamente es la fe, hermanos. Que nosotros podamos ver cómo la creación está hecha de una manera tan perfecta, tan completa, que permite la vida y que eso ha sido obra de Dios, ni más ni menos, que su amor se refleja ahí, en que tenemos todo lo necesario para la subsistencia en este planeta. Tenemos todo lo necesario. Por lo tanto, podemos decir que es una obra de amor y de justicia, es decir, de salvación que Dios ha hecho, porque nos permite vivir en este planeta, incluso a los que no están de acuerdo con su voluntad, incluso a aquellos que no quieren servir a Dios. Sin embargo, también pueden vivir en esta creación, porque tienen las condiciones que Dios le ha puesto. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hablemos de la creación, recordemos que nos señala a un creador que nos da su amor a través de la misma creación. Ya desde la creación sentimos y podemos vivir el amor de Dios. Ya desde ahí está presente y desde ahí nosotros podemos percibirlo y podemos también sentir la cercanía y el amor de Dios a través de su misma obra creadora. Esto también es importante conocerlo, hermanos, porque en esto también Dios se revela y se da a conocer. Pero ¿cuál es la manera especial que se da a conocer Dios, hermanos? ¿Alguien que lea este parrafito, por favor, hermanos? Bien, Dios, hermanos, adelante, adelante. Dios ha querido revelarse de manera especial por medio de la Escritura. Ella da testimonio fiel de su voluntad, carácter y propósito. Ningún otro documento posee esta categoría. Amén. Entonces, esta revelación, hermanos, que vemos en la naturaleza y en la creación, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos la revelación especial, que es la palabra de Dios. Y Él se ha revelado, hermanos, a través de la palabra. Nos ha dado a conocer su voluntad, su carácter y su propósito.
Por lo tanto, ningún otro libro, ninguna otra obra literaria está comparada con la Biblia, hermanos, porque la Biblia es la que nos revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la escritura, es la revelación especial que contrasta o que supera la revelación natural que vimos en la creación. La revelación especial es la que nos permite conocer realmente qué quiere Dios y cuál es su propósito para nuestra vida. Pero la máxima revelación, hermanos, no está está precisamente en Jesucristo. ¿Alguien que nos ayude a leer con este otro parrafito, hermanos, por favor? Hermano, Dios se ha revelado de manera perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la culminación del proceso de revelación de la voluntad, carácter y propósito de Dios en la historia, que ha pasado por lo general y especial a lo pleno y definitivo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, tenemos la revelación en la naturaleza, nos apunta al Creador. Luego, en la Escritura, Israel escribe la revelación de Dios, hermanos, la pone por escrito y a través de esa escritura podemos conocer a Dios. Pero la máxima revelación no está en esos dos ámbitos, sino en Jesucristo, que él le dice que es la culminación del proceso de revelación de la voluntad, carácter y propósito de Dios en la historia. Es decir, es la máxima revelación, es la cumbre, hermanos. Jesucristo es el máximo que ha venido a revelar a Dios. Y entonces, si ustedes se fijan, hermanos, va de una manera progresiva de la naturaleza a la escritura y de la escritura a Jesucristo. Entonces, desde Jesucristo, hermanos, vamos a hacer una especie de visión hacia atrás y vamos a poder ver todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo lo que Dios se ha revelado se cumple a plenitud en Jesucristo. Y Él es el que viene a convertirse, dice, en lo especial, viene a convertirse en lo pleno y lo definitivo. No hay otra revelación, solamente es Jesucristo la máxima revelación que Dios ha dado a la humanidad. Ahí lo podemos conocer. Y entonces, hermanos, como parte importante de este punto de fe, como parte final, tenemos que Dios revela su voluntad, hermanos. ¿Alguien nos ayuda a leer este último parrafito, hermanos, por favor? Dios supera el abismo que los separa de los seres humanos, haciendo posible que ellos lo conozcan, no en su plenitud, pero sí lo necesario para que por medio de la Biblia comprendan su voluntad y la pongan por obra. Para que la lectura de la Biblia tenga impacto en la vida, es requisito indispensable que el lector no solo la lea, sino que la escuche, es decir, que crea en lo que está escrito. De no hacerlo así, el lector, no obstante que la escudriñe profundamente, puede no llegar a tener fe y rechazar la revelación. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la Biblia está ahí. La revelación de Dios está ahí en la Escritura. Dios la ha revelado para superar el abismo que lo separaba. Y Él ha revelado su palabra para que los hombres lo puedan conocer. Pero, hermanos, se requiere también que quien la lee, la crea, la comprenda y la ponga por obra, hermanos. De otra manera, de nada sirve la lectura porque no se está teniendo un encuentro real con Dios. Si solamente nos convertimos, como lo hemos comentado, hermanos, en comentadores de la Biblia, o en lectores de la Biblia, o en escudriñadores de la Biblia, pero si no la aplicamos, entonces no conocemos realmente esa revelación, hermanos. No la estamos realmente dimensionando en todo lo que implica. Tenemos solamente la noción o el concepto, pero no tenemos el encuentro, no tenemos la experiencia, no tenemos el vivir. Y eso, hermanos, nos convierte en personas que podemos leer, pero al final rechazar lo que dice la revelación de Dios. Se puede conocer y se puede rechazar. Entonces, necesitamos leerla con fe y necesitamos leerla con obediencia para que de esa manera se cumpla el propósito y esa revelación que Dios ha dado a conocer
podamos realmente nosotros vivirla y podamos realmente nosotros participar de ella. De otra forma, la vida sigue en el mundo, sigue normal, con los conceptos que hay en el mundo, con las ideas del mundo. Seguimos viviendo como cualquier ser humano que no conoce de Dios. Y entonces, de nada nos va a servir conocerla, hermanos, si no la ponemos por obra en lo que hemos aprendido. Entonces, está esa doble camino, hermanos, ante la Biblia. Están dos personas, pueden leerla las dos, pero uno la obedece y el otro no. Uno cree en su mensaje y otro no lo cree. Se requiere la fe para que se pueda lograr tener esa experiencia de vivir la revelación de Dios. Entonces, hermanos, de esto que hemos leído así muy rápidamente, hermanos, de una forma un poquito larga porque el punto de fe es extenso. Aquí entran muchas cosas, hermanos, no solamente el tema de hablar de Dios en cuanto a lo que ya sabemos, sino que se meten también ciertos temas que tienen que ver con la teología, que tienen que ver con la filosofía. Entonces, de esto que leímos, hermanos, ¿qué podemos comentar? Yo quisiera escuchar, hermanos, algún comentario, alguna opinión. ¿Qué les parece, hermanos, este Dios que nos presenta la Biblia? ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros con Él, hermanos? ¿Qué podemos testificar acerca de Él? ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿Lo hemos vivido, hermanos? ¿Lo comprendemos realmente como aquí se menciona? ¿O solamente ha sido una idea, hermanos, un concepto que está distanciado, que está lejos de nuestra propia experiencia? ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos, sobre este punto de fe número 2? ¿Cómo ven lo que se describe acerca de la Biblia, acerca de Dios? Adelante, hermanos, quien guste comentar algo. Bueno, Sabino, Sí, bueno, adelante. yo he escuchado que en algunas ocasiones, cuando se manifiesta la presencia de Dios, algunos pueden desmayarse o caerse, hermano. Yo le pregunto a usted si es bíblico eso o son dogmas pues creo que hasta en la propia iglesia de nosotros se practica ya eso. Entonces, ¿Dios se puede manifestar de esa manera también? En ese tipo de reacciones, hermano, normalmente hay una gran carga de sugestión. Aunque no podíamos nosotros juzgar que alguien lo haga honestamente y que lo sienta. Pero todo el entorno que hay alrededor de ese tipo de experiencias es algo muy sugestivo, hermano. Es algo que se impone, que se está forzando, que se le hace a la gente que lo tiene que hacer. O sea, se les impone como que tienes que experimentar algo entonces tienes que expresar algo para que se pueda decir que realmente Dios se te manifestó, o que Dios se te manifestó a través de un canto o a través de un culto. Y a veces la gente se ve obligada a hacerlo, hermano, pero no es tanto porque realmente sientan algo, sino la carga que hay para que puedas para que alguien pueda decir que Dios está presente en su vida. Entonces eso le predispone a hacer cosas que no siente realmente, sino que se provocan intencionalmente. Entonces yo creo que la máxima manifestación de Dios en la vida de una persona es el cambio en su vida, hermano. Es que su vida sea una vida de obediencia, que pueda realmente reflejar la voluntad de Dios. Yo creo que ahí es donde está presente de una forma real y más certera el decir que alguien vive en la presencia de Dios. Pero experiencias de ese tipo, de que la gente se cae o que se ríen o que tienen ciertos comportamientos así carismáticos, puede ser dudoso, hermano. Puede ser dudoso, puede ser algo que se puede cuestionar y puede ser incluso algo que no sea algo real. Sin juzgar, porque puede ser que alguien lo haga honestamente y sí lo sienta y sí lo diga. No podía yo afirmar que ahí sí se manifieste o no Dios. No lo podía negar ni afirmar, pero sí puedo decir que la verdadera forma de expresar la presencia de Dios es un corazón limpio, es una buena intención de hacer su voluntad, de guardar sus mandamientos. Yo creo que ahí es donde se refleja realmente la presencia de Dios. Eso es lo que yo pienso, hermano José. Bueno,
Sí, muchas gracias. Sí, bueno. No sé si tengan alguna otra pregunta, hermanos, algún comentario sobre este punto de fe número 2. Lo que yo veo aquí, hermano Sabino, es Sí, que bueno, Fred. la explicación está muy completa. Las definiciones, quién es Dios, cómo se acerca Dios al hombre, lo que Dios hace para que el hombre pueda, recibir una cercanía hacia Dios. No es un Dios que tenga uno que buscarlo de otra manera. Bendito sea Dios que Dios nos ha hecho cercanos a Él, ¿verdad? Es lo que yo veo aquí, y todo eso que hemos visto, lo veo, explicado de una manera muy especial, muy completa. Este, a este Dios nosotros no lo conocíamos. Sabíamos que existía un Dios, sabíamos que existía un hombre que había sido crucificado en la cruz, pero no sabíamos ni por qué, ni de dónde venía, ni quién planeó eso, ni nada. Ya al paso del tiempo y al tiempo que hemos ido caminando, nos damos cuenta que todo está en derredor, hermanos, del grande amor que Dios tiene para con nosotros. Todo está conectado a eso. El grande amor que Dios tiene para con nosotros, que las cosas que Dios ha dictaminado hacer, las cosas que Dios ha dicho cómo se van a hacer, se hacen de esa manera, hermano. No se pueden hacer de otra manera. No se pueden, las cosas, no podemos negociarlas. A veces vemos casos en la Biblia donde Dios decía que en una ocasión, que el arca del pacto, iba a ser movido de un lugar a otro. Dios había dicho cómo le iban a mover y qué es lo que tenían que hacer. Dicen que en una ocasión los bueyes que llevaban el arca o los hombres se sacudió, hubo una cosa ahí, que peligraba que el arca se cayera y se golpeara. Y por ahí hubo un hombre que trató de detenerla o de agarrarla para que no pasara eso. Pero Dios ya había dicho que no deberían de tocarla y esta persona murió. Entonces vemos, Dios no nos castiga sin avisarnos. Dios nos avisa. Dios nos muestra el mejor camino, ¿verdad? Dios no nos va a juzgar mal sin antes habernos dicho en qué periodo nosotros debemos de buscarlo, debemos de acercarnos. La oportunidad para el hombre es, desde que tiene uso de razón hasta el último momento de su vida, es el lapso de tiempo que el hombre tiene para buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios y estar en sus caminos y esperar la promesa de Él. Todo aquel que muere en Cristo Jesús y vive de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, está la promesa ahí de parte de Dios. O sea, los que han dormido, los que han muerto, no han muerto, están solamente, dice la palabra de Dios, que solamente duerme, solamente descansa. Y realmente, hermano, está muy completa la explicación, muy clara. Yo no lo veo, lo estuve viendo ahorita como lo estuve repasando usted. Y oiga, decía usted, si tiene alguna duda o algo, comenten. No, hermano, ni una duda, ni. Dije yo, pues a ver, voy a ver dónde se equivocaron los hermanos. Pues no, hermano, no les encontré ni un error. Pues todo está bien. Sí, Gracias, hermano. hermano. Exactamente, hermano Alfredo, y muchas cosas están así como que extraídas, hermanos, y acomodadas, pero tienen un trasfondo muy grande. Y si nos metiéramos, por ejemplo, los atributos de Dios, ahí hay mucho debate teológico, hermanos. Entonces, lo que es el fundamento al final es que extrae y pone las cosas así como las está presentando, pero hay todo un trasfondo, hermanos, muy amplio de filosofía, de teología, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que tenemos aquí nosotros ya acomodado y explicado, como dice el hermano Alfredo, ya de una manera más digerible, hermanos, poder entender lo que se está diciendo de Dios. Y es sobre todo una idea de Dios bíblica, hermanos. No es una interpretación de Dios, es la idea que Dios nos da en su palabra.
Y es lo que nosotros tenemos que tener de confianza, hermanos, de que esta descripción que se está haciendo es una presentación bíblica y que nosotros podemos aquí comprender muy bien, aunque como les decía hace un momento, hay cosas que no se entienden, hermanos, hay cosas que no se van a poder definir al 100%, porque estamos hablando de Dios. Entonces nosotros somos seres humanos y estamos limitados. Lo poco que alcanzamos a entender es lo que tenemos aquí y de esa manera podemos comprenderlo. Pero dice la parte final, hermanos, ya para cerrar esta reflexión de esta noche, dice que la importancia de revelarse está en darnos a conocer su voluntad. Ese es el propósito, hermanos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos dice Dios? Tenemos que aterrizar en eso, hermanos. No nos podemos quedar en el campo especulativo, solamente hablando, reflexionando. Tenemos que aterrizar al presente y a lo que Dios quiere. Ahora que ya lo conocemos, ¿qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios? Esa es la pregunta que hay que reflexionar. Y yo les invito para que la meditemos, hermanos, en esta noche, después de esto que hemos leído. Pensemos qué quiere Dios, hermanos. ¿Cuál es su voluntad para nuestra vida? Y pensemos qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer ahora que le conocemos, ahora que sabemos quién es Dios. Y vamos a pedirle que Él nos dé sabiduría y nos permita comprenderlo para poder saber exactamente, hermanos, qué debemos hacer cada uno de nosotros. Entonces, sí finalizamos, hermanos, esta reflexión. Y no sé si algún otro hermano tenga alguna pregunta, hermanos. Aquí hay muchas cámaras apagadas, así que no sé si alguien tenga alguna duda, hermanos. ¿Quieran comentar algo? Si quedó clara la explicación, hermanos. Si no, como quiera, seguimos repasando. Seguimos leyendo. Y... Todo bien, hermano. Gracias, hermana Rebeca. Va en el camión. Sí. Todo bien, todo se entendió. Gracias, hermana. Entonces, ahí queda, hermanos, para que lo sigamos reflexionando y pues Dios nos ayude para que sigamos adelante, hermanos. Ahorita estamos viendo temas que tienen que ver con el conocimiento, hermanos. Es la cuestión racional, intelectual, definir, comprender, conocer la voluntad de Dios para después aplicarla, cómo ponerla por obra, hermanos. Entonces Dios nos ayude para poder entender y que Dios nos siga iluminando, nos siga guiando, hermanos, para seguir meditando en estos temas y que Dios nos permita también poner en práctica lo que cada día vayamos aprendiendo. Vamos a orar, hermanos, para cerrar este tiempo de estudio, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que se pudieron conectar en esta noche y que Dios nos permita poder seguir adelante, hermanos. Si tienen más dudas o algún comentario, hermanos, después pueden anotar ahí en una hojita, hermanos, y en otro momento podemos comentar con todo gusto. No tenemos todas las respuestas, hermanos, pero Dios nos ayuda para que podamos al menos alguna inquietud, sí, poderla responder de alguna forma, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para finalizar y agradecerle a Dios por esta noche que nos ha permitido estar aquí conectados, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido de meditar en tu palabra, Señor. Te agradecemos por que a través de tu revelación podemos saber que existe un Dios, podemos saber que hay un Dios que está detrás de todo lo creado. Podemos también saber que hay un Dios que ha sido bueno, que nos ama antes de que nosotros lo amemos, que nos da a conocer su voluntad porque quiere entablar una relación con nosotros, pero no impuesta, sino de una respuesta de amor que también nosotros tengamos. Gracias, Señor, porque nos permites conocer tu palabra y nos permites conocer esta revelación tuya, Señor. Queremos pedirte que tú nos sigas bendiciendo, que esto que aprendemos, que esto que leemos, Señor, lo pongamos por obra en nuestra vida, en lo práctico, que este conocimiento tuyo, Señor bendito, de tu ser, de lo que tú haces por nosotros, se refleje, Señor, en un acercamiento más a ti de parte nuestra, Señor, que podamos acercarnos más a tu presencia, que podamos buscarte, Señor, con mayor fe, con mayor disposición de nuestro corazón, para que también, Señor, la revelación que tú nos das, Señor, la pongamos por obra y podamos así darte la honra y la gloria. Bendice a todos los hermanos que en esta noche hemos estado conectados a esta reunión. Bendice sus familias, sus peticiones, sus necesidades, Señor, todo lo ponemos en tus manos y síguenos hablando tu palabra, síguenos enseñando, Señor, lo que tú tienes para nosotros y que lo que comprendamos, Señor, y que lo que entendamos sea para edificación de nuestra vida y para darte a ti siempre la honra y la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Gracias te damos por esta reunión. Despídenos en paz y con tu bendición, pues todo lo pedimos
y todo lo agradecemos confiando en tu grande amor y misericordia, y nos amparamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.